Bendiciones, ¿cómo están? La pregunta ahí en nuestra pizarra virtual es, ¿hay una salvación para la mujer según 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15? ¿Qué nos dice la Biblia? Busquemos entonces 1 Timoteo el capítulo 2 versículo 15. Esa es la pregunta de nuestro hermano en nuestra aula bíblica que vamos a analizar y estudiar. ¿Le parece? Muy bien. Leemos ahí, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Para entender este versículo es menester, indudablemente, estudiar el contexto. Un texto sacado del contexto es un pretexto, es una frase común en el vocabulario estudiantil de quienes trazamos la Biblia, la enseñamos. Y el contexto inmediato anterior de este versículo son los versículos del 8 hasta el 14. Vamos a estudiar un poquito para poder ir tejiendo el argumento y la respuesta a esta pregunta. Muy bien, leemos ahí en el versículo 8. Quiero pues que los hombres, dice el apóstol Pablo, está escribiendo a Timoteo esta primera epístola pastoral. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tenemos aquí entonces, como número uno, quiero que lo anote usted ahí, la exhortación a la oración en santidad. La exhortación a la oración en santidad. Por supuesto, porque es una invitación paulina a que los hombres, y claro, obviamente las mujeres, de forma implícita, podamos orar en todo lugar. O sea, y esto implica no precisamente orar en los hogares o en la iglesia, puede serlo, usted puede hacerlo en el campo, en la calle. Hay una oración silenciosa también. Usted no crea que por el hecho de que usted ore en silencio, Dios no va a escuchar su oración. Él escudriña la mente, el corazón, los pensamientos, las intenciones más profundas del ser humano. De tal forma que su oración está perfectamente oída. Nada se le escapa a la mente todopoderosa, omnisciente, omnipresente del Señor. Pero, claro, el apóstol Pablo no especifica si es una oración silenciosa. Él dice, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La oración puede ser hablada eh, en un tono alto o en un tono eh, bajo, levantando nuestras manos como una muestra de una señal de oración. Dice, sin iras, sin contiendas, con un corazón limpio, santo. Y hay respuesta cuando la oración no es carnal. Una oración carnal mmm, pudiera ser el hecho de poder orar delante del Señor, pero de repente consentimos un pecado. Entonces es importante que oremos previamente pidiendo perdón por lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, y presentarnos tal como somos. Tampoco no podemos fingir delante de Dios, ¿de acuerdo? No podemos, disculpe el término, ser hipócritas delante de Dios, tal como somos, con nuestros defectos, imperfecciones, fallas, virtudes, fortalezas, debilidades. En segundo lugar, leamos en el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Mire usted, de acuerdo al versículo 9, entonces, aquí Pablo pinta y describe la vestimenta apropiada de la mujer, sin lujos ni ostentación carnal. Una ostentación carnal porque habla de esos peinados ostentosos, ¿no? Llamativos, oro, plata, perlas. Esto involucra eh, las sortijas, los brazaletes.
Y evidentemente en Éfeso, en Corinto, las mujeres eran muy llamativas en su forma de vestir. Hoy en día asistimos a una cultura light, donde todo entra por la mirada, ¿no? Y el pecado entra por la mirada, desde luego que sí. Pero la imagen que la mujer, el hombre proyecta es importante. La mujer y el hombre de Dios, estoy hablando de, porque aquí Pablo se dirige a las cristianas, no se dirige a una mujer del mundo, ¿no? Que puede vestirse como le da la gana, sino a una mujer que profesa cristianismo, que profesa santidad, que profesa humillarse delante de Dios, que profesa un cultivo de la oración. Y a esa mujer Pablo se dirige. Que las mujeres pues no se atavíen con una ropa, digamos, indecorosa, sino con pudor, con modestia. Eh, una forma correcta de vestir, ¿no? Eh, Cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, a una iglesia denominacional, incluso a una misa, los que son católicos, que por supuesto respetamos las creencias, pues nos encontramos con mujeres que van vestidas de cualquier forma, ¿no? Para poder exhibir sus anatomías, para poder impresionar y captar las miradas masculinas. Y esto es algo que no podemos taparle el sol con un dedo, o sea, no podemos evitar esto. O sea, esto es lo que en el mundo acontece. Y, y esto hace sucumbir muchas veces a los hombres, porque en realidad el, uno de los grandes poderes del siglo XXI es, por ejemplo, la sexualidad. Hay ministerios que se han derrumbado por la parte sexual. Y esto el diablo, a veces los seres humanos, los hombres y las mujeres también, le dan lugar al diablo. Pero somos responsables, usted y yo, de controlar pensamientos, de poder cerrar la puerta al enemigo y de poder ser fieles a nuestras compañeras, nuestras esposas. Me refiero al hombre como a la mujer. Es un punto aparte, ¿no? El tema del matrimonio. El asunto es el siguiente, que si la mujer se salvará, como dice el versículo 15, ¿no es cierto? Dando a luz hijos. Bien, en el versículo 10 leemos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y ahí tenemos como punto número 3 el ejercicio de las buenas o de las obras piadosas de la mujer. La mujer está llamada, por supuesto, a hacer obras de piedad. Cuando hablamos de piedad, eh, eh, esto denota un cultivo del amor hacia Dios, de reverencia, de respeto. Eh, y en el versículo 11, mire usted cómo Pablo empieza ya a hablar en cuanto al liderazgo de la mujer. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Leemos ahí, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Punto número 4, quiero que lo apunte. La sujeción de la mujer, apúntelo, la sujeción de la mujer al liderazgo ministerial del hombre y jefatura del varón establecidos por Dios. La sujeción de la mujer al liderazgo ministerial del hombre y jefatura del varón establecido por Dios. ¿Cuál era la característica de una mujer de Éfeso en el tiempo paulino? Que había mujeres irreverentes que, lejos de aprender en silencio, querían y anhelaban un protagonismo. Anhelaban incluso a suplantar el papel y el rol del hombre. Y por eso Pablo tuvo que establecer normativas, reglas. Y él claramente, pues en el versículo 11 dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Porque es cierto que también había un machismo de parte del varón, sobre todo los judíos eran machistas. Pero Dios había establecido un orden de jefatura,
un liderazgo, porque dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, según el versículo 12, sino estar en silencio. Dentro del hogar, mi amigo estudiante de nuestra aula bíblica, a través de nuestro canal de YouTube y de Google Drive, dentro del hogar, la figura del hombre es descollante como cabeza del hogar. Hay mujeres que son muy capacitadas, muy inteligentes y que de hecho pueden asumir la labor de asistencia al hombre en la parte contable, del hogar, la administración, los hijos. Pero la mujer no puede ser, de acuerdo a la escritura, la cabeza del hogar. De la misma forma, en la iglesia, en el gobierno de la iglesia, hay mujeres que son pastoras. Por supuesto que las hay, han sido levantadas por los hombres o por ellas mismas, pero no por Dios. Y Dios las mantiene porque por gracia, por misericordia, pero el llamamiento de una mujer pastoral, que es otro tema también, no tiene un sustento bíblico, porque en la iglesia primitiva no existió ninguna mujer a la cual se le haya dicho pastora, ¿no? O anciana, o líder de una congregación local. Eran los hombres, los ancianos. Y Pablo se dirige con términos masculinos, en masculino, en género masculino, al hombre, cuando habla de los requisitos pastorales, del obispo, eh, de los ancianos, eh, 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 de las labores pastorales, pero no inmiscuye de ninguna forma a la mujer. Ahora, este argumento de que Rebeca fue pastora, pues eh, me hace reír porque Rebeca lo fue, por supuesto, pero ella fue pastora de ovejas, de animales, no fue de personas. Entonces, no hay... Ahora, Débora fue una lideresa, por supuesto, una lideresa sacerdote, una profetisa, pero Dios lo hizo por gracia, pero no tiene relación con que haya sido pastora, o sea, es un caso aislado. Lo mismo Esther. Y en el Nuevo Testamento, reitero, hay un silencio en cuanto a las mujeres. Hubieron mujeres diáconas, hubieron mujeres que eran colaboradoras con el apóstol Pablo, pero no eran pastoras. Entonces, el gran problema es cuando usted y yo malinterpretamos la Biblia y aceptamos el papel de la mujer como pastora, que no existe realmente como una verdad escritural, como una doctrina que podamos digerirla, ¿no? Eh, y bueno, respetando por supuesto las posiciones de las mujeres que pastorean una iglesia. Ellas algún día darán cuenta al Señor de lo que hicieron. Pero como maestros de la palabra tenemos que ceñirnos a lo que está escrito y tenemos que la responsabilidad seria de enseñar lo que está escrito. Y esto a veces, aunque suene duro, le duela a quien le duela, aunque se nos tilde de que somos radicales o legalistas o muy cerrados o que somos machistas y que no eh, o que no reconocemos las libertades de la mujer. Nada de eso. La mujer puede liderar como líder de jóvenes, como profesora de la escuela dominical, como una lideresa de la liga de damas, como una predicadora un domingo, como una invitada especial en el hogar, en una célula, en un grupo familiar, en los hijos. Pero ejercer la labor pastoral, pues es otra cosa, muy distinta, ¿no? Es situarse por encima del ministerio pastoral que Dios le dio única y exclusivamente al hombre. Bien, ahora leamos en el versículo 14. Y Adán, perdón, versículo 13, me he salteado un versículo. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Aquí tenemos apúntelo, el orden de la creación. Adán y luego Eva, ¿cierto? Cuando nos remontamos al Génesis, leemos que definitivamente Dios creó a Adán y luego fue formada Eva a causa de la soledad del hombre.
Dios formó a la mujer, no viceversa. Vamos a imaginarnos por un momento, mi amigo estudiante de nuestra aula bíblica, de que Dios primero haya creado a Eva. A ver, vamos a imaginarnos, ¿no? Miramos ahí a Eva, ¿no? Ya diseñada por Dios, y Eva se da cuenta que le falta un compañero, ¿no? En este caso, Adán. Pero ese fue el plan de Dios. No. La mujer el sexo débil y el hombre el sexo fuerte, ¿no? Entonces la mujer, ¿cómo, ¿cómo podría estar puesta por Dios en el Edén? Porque Dios lo puso en el Edén a Adán para que cultivara la tierra, para que trabajara. Y la mujer, por supuesto que trabaja, pero el plan inicial de Dios no contemplaba eso, sino que la mujer, perdón, que el hombre, Adán, hiciera el trabajo de la tierra, el trabajo responsable de la tierra. Y esto hablaba ya como cabeza del hogar. ¿Trata usted el concepto? Ahora, en el versículo 14 leemos, ahí en sus Biblias, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer. Eva indudablemente fue la que fue engañada. Mire lo que el apóstol Pablo va a decir en 2 de Corintios, el capítulo 11. Lea conmigo 2 de Corintios, capítulo 11, en el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, ahí está, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Claramente expone Pablo que la mujer fue engañada, no fue Adán, porque Adán sabía que era malo participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente, el diablo, buscó de una forma astuta la ocasión en la cual Eva, la ingenua Eva, estuviese sola. Y ahí inyectó el pecado que a la postre hizo sucumbir a Eva en la caída adánica. Tenemos ahí entonces el pecado de Eva al ser engañada, en el versículo 14. Y llegamos al versículo 15. Ahí leemos, pero se salvará, hablando de la mujer o de Eva, engendrando hijos. La pregunta es, ¿la salvación de la mujer, en este caso de Eva, estaría supeditada al hecho de su maternidad? ¿Mm? ¿Está hablando acaso Pablo de una salvación espiritual que toda mujer va a ser salvada por engendrar hijos o por dar a luz a hijos? Pues no, la respuesta es no. Porque entonces cuando el apóstol Pablo también escribe a Éfeso, en el capítulo 2 de Efesios, vamos a Efesios para poderlo aclarar bien, porque esto si usted lo lee de forma literal, usted va a llegar a la conclusión de que, por supuesto, la mujer se salvará al engendrar hijos, lo cual es falso. Capítulo 2 de Efesios, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por gracia. No dice por tener hijos. ¿Mm? Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También Romanos, el capítulo 3. Vayamos a Romanos, capítulo 3, y leamos los versículos 19 y 20. 19 y 20. Leemos ahí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, fíjese bien, será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, esto nos habla de que por las obras de la ley nadie es justo o acepto delante de Dios, sino es por la fe. Ahora, leemos ahí en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volviendo al capítulo 2 de 1 Timoteo, el versículo 15,
¿Cómo entender entonces y cómo darle la respuesta a la pregunta? ¿Hay una salvación para la mujer según 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15? Esta no es una salvación espiritual, es una restauración de la mujer, lo cual es muy distinto, ¿de acuerdo? Una restauración. Esta restauración no está supeditada, no depende de tener hijos, sino que eh, está hablando de que la mujer que fue engañada, en este caso Eva, fue una marca, un estigma, ¿no es cierto? Que una mujer cristiana lo puede enmendar. ¿Cómo? No siendo engañada, actuando con sabiduría y dando a luz hijos. ¿Con qué finalidad? Para poder transmitir la fe, el amor, como dice ahí el versículo 15, la santificación, la modestia. Dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La respuesta entonces es que la mujer debe responder al liderazgo masculino que el hombre ejerce para con ella, según el modelo de Cristo, el amor. Y esto habla de una restauración de la mujer en respuesta al amor que le da el hombre, al esposo, y mostrando realmente sabiduría para con los hijos, criarlos en disciplina. Y esto habla de ser maestra. La mujer es una maestra en el hogar. La iglesia de la mujer, escúchelo bien, para ir concluyendo esta exposición, esta lección, no es la iglesia denominacional. La iglesia de la mujer es la casa, es su casa, pero en sujeción a su esposo. Y reitero, se salvará. Habla de restauración, no habla de una salvación espiritual. Está hablando de una restauración para recobrar el papel que perdió Eva en el jardín del Edén. ¿Me entiende? Está hablando de una salvación o de una restauración espiritual del rol que perdió Eva en la maternidad y ejerciendo una maternidad, la mujer, muy sabia, muy inteligente, en fe, en amor, en santificación. Y esto nos lleva de vuelta a los versículos 10 y 9 y también 8. Una mujer de oración, una mujer que se viste de forma apropiada y una mujer que ejerce las buenas obras de piedad, porque profesa de esa forma su cristianismo delante de Dios, en sujeción a su esposo, como cabeza del hogar, pero no en una suerte de sujeción a que el hombre la maltrate, nada de eso, porque cuando hay maltrato físico de parte del hombre, pues la mujer no va a responder en sujeción, porque eso atenta contra su integridad física. Entonces la mujer debe obedecer a Dios en esas circunstancias, ya es un problema, digamos, muy aparte, pero, pero la mujer va a responder al amor del hombre, porque el hombre debe amar a su esposa como Cristo lo hizo, de forma sacrificial. El modelo es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo Jesús. Cualquier consulta estamos para poder complementar sus preguntas sobre este punto, esta pregunta muy interesante en cuanto al rol de la mujer. Sean bendecidos, sean bendecidas.